capítulo 24. Josué, capítulo 24. Nosotros solamente vamos a estar mirando de manera específica el verso 14 y 15, pero vamos a leer desde el verso 1 al 28, porque todas estas cosas las vamos a ver de alguna manera y vamos a hacer mención de ellas. Así que Josué, capítulo 24, del 1 al 28. Dice así: reunió Josué a toda la tribu de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis sus tierras y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros
e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Vamos a orar. Padre, agradecidos por tu palabra. Ahora, Señor, estamos delante de ti y te rogamos que tú seas el que hable. Que con tu palabra, Señor, tú edifiques nuestras vidas, Señor, y nos lleve a crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y a crecer también en santidad. Perdona nuestros muchos pecados, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Los capítulos 23 y 24 de Josué son muy parecidos. Estas fueron las últimas palabras del anciano Josué, que a sus 110 años reunió al pueblo en Siquem. Y este nombre quiero que ustedes lo recuerden, porque al final vamos a hablar de eso. Siquem. Este era el pueblo que tanto los respetaba, que habían visto la conquista, y como Dios había estado con Josué en todas sus batallas. Ahora Josué los llama para despedirse de ellos con las mejores palabras que un hombre puede terminar. Nosotros podemos pensar en Josué y podemos decir, por ejemplo, que ese no era su nombre original. Él se llamaba Oseas. Moisés se lo cambió cuando lo envió a espiar la tierra. Tenía casi 80 años cuando sustituyó a Moisés y dirigió la conquista de Canaán. Josué sabía bien que todos sus logros no eran propios. Jehová ha peleado por vosotros, no con tu espada ni con tu arco. Ahí lo leímos en el capítulo 24 lo dice, pero en el capítulo 23, como dijimos, son dos pasajes similares. En el verso 3 lo dice con mucha claridad: y si vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Algo que ellos no podían olvidar era eso. No se trata de ellos, no se trata de ti, se trata de Dios. Es Dios quien les había dado la victoria en todo momento a ellos, y ellos no debían olvidar eso. Y esta es la verdad que yo quiero que todos hoy podamos llevarnos. No te olvides de Jehová, tu Dios. No te olvides de Jehová, tu Dios. Si pudiéramos sintetizar el mensaje final de Josué, nosotros creemos que esta expresión puede ser un buen resumen. No te olvides de Jehová, tu Dios. Y inmediatamente Josué le lanza un reto. Y ese reto es nuestro primer punto, que está en el verso 14 del capítulo 24, donde dice lo siguiente: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Temed a Jehová. Para no olvidarse del Señor, Josué lleva al pueblo a recordar esto: temed a Jehová. Ellos no debían olvidar eso, que ellos están llamados a tener temor de Dios. Es necesario que todo nuestro ser sea profundamente impactado por Dios y su palabra, por sus hechos y su persona. Por eso no repara Josué en recordarle lo que Dios ha estado haciendo. En los primeros versos de este capítulo que yo he leído, ahí habla de todas las cosas. Josué da un resumen de todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Y él se lo recuerda porque ellos no debían olvidar eso. Ellos no debían olvidar lo que Dios había hecho, sino que tenían que recordarlo, tenían que tenerlo todo el tiempo presente. Por ejemplo, en el verso 3 dice: yo tomé a vuestro padre Abraham
Es decir, que desde que Dios formó la nación de Israel, Abraham fue el cimiento. El hombre que Dios dijo que de él iba a ser una gran nación y que le iba a bendecir. Y que iba a ser bendición porque a través de esta nación iba a venir el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador. Entonces dice, yo tomé a vuestro padre Abraham, yo aumenté su descendencia y le di a Isaac. Verso 3. Yo envié, yo herí, yo saqué. Verso 4 y 5. El que los sacó de Egipto fue yo, el que los bendijo fue Dios. No fueron ellos por su fuerza, fue Dios el que los sacó. Y el que los cuidó en todo momento fue Dios. Jehová hizo venir oscuridad sobre los egipcios. Allí cuando Dios abrió el mar y ellos estaban pasando, Dios fue el que hizo venir oscuridad sobre ellos y que trajo todo ese mar sobre este ejército que les perseguía porque quería hacerle mal. Ellos no debían olvidar eso. Yo os introduje en la tierra de los amorreos. Yo los entregué. Si ellos tuvieron la victoria sobre los amorreos, sobre todas estas naciones, sobre todos estos pueblos con los que ellos lucharon, no era porque ellos eran más fuertes, no era porque ellos eran más. Era sencillamente porque Dios estaba con ellos. Porque era Dios el que estaba peleando por ellos. Por eso ellos pudieron vencer a cada uno de estos pueblos. Os libré de su mano, dice el verso 10. Fue Dios el que los libró. Fue Dios el que no permitió que estos pueblos les destruyeran completamente. Porque Dios estaba con ellos. Dice, yo los entregué en vuestras manos, envié tábanos. No fue con tu espada ni con tu arco, dice el verso 11. No fue en tu fuerza. No fue porque tú tenías los mejores instrumentos de guerra, porque tú tenías los mejores soldados, los más hábiles. No fue por eso. Fue porque yo, Jehová, estaba con ustedes. Porque yo fui el que peleó por ustedes. Por eso ustedes han vencido. Por eso ustedes han podido conquistar todas estas naciones. Por eso las cosas le han ido bien a ustedes. Porque yo les he bendecido. Y si se trata de Dios, hermano, entonces nosotros no nos podemos olvidar de Él. No nos podemos olvidar de Él. Tenemos que tenerlo continuamente presente. En este pasaje nosotros podemos ver que Dios ha sido fiel y ha cumplido su palabra. Nosotros podemos ver que Dios ha mostrado su poder y ha obrado. Y todo el devocional tiene que ver con este mensaje. Cada uno de esos signos nos hace pensar en algún aspecto de lo que nosotros vamos a estar viendo y estamos viendo ya. Porque nos ponen a Dios como majestuoso, como grande, como el poderoso, el fiel, el santo. Dios es fiel y Dios ha mostrado su poder y ha obrado en favor de su pueblo. Y Dios obra también en favor nuestro, que somos su pueblo actual. Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos lleva. Pero muchas veces nosotros somos infieles. Y nosotros nos olvidamos del pacto de Dios, nos olvidamos de la palabra de Dios. Y queremos andar en nuestro consejo y no en el consejo de Dios. Y ahí vienen nuestras caídas, ahí vienen nuestros fracasos. Necesitamos mirar continuamente a Dios. Necesitamos no olvidarnos de Dios, sino tener nuestra mirada centrada en Él. Dios es fiel a sus promesas, pero también es fiel a sus amenazas. A veces nosotros hablamos de las promesas de Dios y nos apropiamos de las promesas de Dios. Quizás algunos de nosotros tengan en su casa un promesario donde hay textos bíblicos que son promesas y que son promesas maravillosas. No lo negamos, pero hay que verlo en su contexto. Pero aparte de eso, nosotros también tenemos que recordar las amenazas de Dios. Miren lo que dice el verso 20 del capítulo
24 dice, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Después de haberle hecho tanto bien, si ellos se olvidaban de Dios, si ellos le daban las espaldas a Dios, se iban tras otros dioses, el juicio de Dios iba a venir sobre ellos. Es lo que está diciendo. Así que Dios cumple sus promesas, pero también Dios cumple sus amenazas o sus advertencias. Y son dos cosas que como creyentes nosotros también tenemos que tener presentes. Debemos mirar a todo el consejo de Dios. Debemos mirar a cada enseñanza de la palabra de Dios. Así que en estos pasajes nosotros estamos viendo que nuestro Dios es fiel a lo que promete. Lo mismo a sus promesas que a sus amenazas. Dios es fiel, hermano. Por eso nosotros podemos confiar en Él y sabemos que Él no va a cambiar en eso. Él no va a cambiar en nada. Porque Él no es como los hombres que continuamente están cambiando. Que ahora dicen una cosa y después dicen otra. Dios es fiel. Siempre fiel. Temer a Dios. Como dice nuestros textos. Ahora pues, temed a Jehová. Temed a Dios. Es una disposición consciente de nuestra alma que se asombra ante la grandeza, el poder, la fortaleza, la bondad y la fidelidad de Dios. Pero no basta con estar asombrado por Dios. No basta con eso. ¿Qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Cuando uno usa este término hoy en día, la gente piensa que uno está hablando de tenerle terror a Dios. Nosotros los creyentes no le tenemos terror a Dios. Si usted no es creyente, usted sí puede tener temor de Dios. Porque dice que la ira de Dios está sobre usted. Pero si usted es un cristiano, nosotros no tenemos que tener terror de Dios porque nosotros somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué es entonces el temor de Dios? Es reverencia hacia la persona de Dios. Es respeto hacia la persona de Dios. Eso es temer a Dios. Es considerar su voluntad como lo mejor para nuestras vidas. Cuando Dios habla en su palabra, nosotros tenemos que ver en eso, aunque nos choque, aunque no sea lo que nosotros queremos hacer, que eso es para nuestro bien, lo que Dios está diciendo. Que es para bendecirnos con su palabra, con su voluntad revelada ahí en las Escrituras. Debemos verlo de esa manera. Así que temor a Dios es respeto por Dios. A veces decimos que tenemos temor de Dios, pero entonces no queremos obedecer la palabra de Dios. Queremos vivir en rebeldía continuamente, contra el Señor. Queremos ignorar la palabra de Dios. Queremos darle las espaldas a todo el consejo de Dios y andar en nuestros propios consejos. Entonces podemos preguntar, ¿habrá verdadero temor de Dios? ¿Habrá verdadero temor de Dios? Tenemos nosotros que examinarnos. Dice la Biblia en Proverbios 8:13 y habla ahí acerca del temor. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Es decir, que cuando hablamos del temor, lo que queremos decir es que queremos ir en obediencia a Dios. Porque queremos aborrecer todo aquello que no agrada a Dios, que no glorifica verdaderamente a Dios. Así que es respeto por Dios, es respeto por lo que Dios nos está mostrando en su palabra, por cada enseñanza de su palabra, es tener en cuenta esas verdades que Dios nos ha dejado escritas en las Escrituras, valorarlas, apropiarnos de ellas, es obedecer esas verdades. Siempre que alguien se asombra ante Dios, también se rinde ante Él. Porque hay personas que dicen que son temerosos de Dios, pero entonces quieren andar en sus caminos. Pero cuando vemos las Escrituras, aquellos que realmente temen a Dios también se asombran ante Él. Veamos, Pablo dice, cayó en tierra ante aquella luz y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pudiéramos pensar en el carcelero de Filipo también.
que dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Podemos pensar en Josué, que dijo, temed y servid a Jehová. Así que cada vez que alguien conoce a Dios, se asombra con Dios, también esa persona quiere vivir para Dios, quiere honrar a Dios. Josué le dijo, servid a Jehová. El término hebreo es abad. Puede traducirse como trabajar duro, pero en realidad tiene grandes implicaciones. Es trabajar por otro con toda la vida. Es ser esclavo. Fíjese, es ser esclavo de otro, pero tiene una implicación mayor. Servir al Señor no es un simple trabajar en su obra, es adorar. Esa es la implicación de esta palabra, es adorar. Así que cuando dice ahí, servid a Jehová, sí está diciendo que trabajemos por Él, pero con el objetivo de darle la gloria, de darle adoración a Dios. Y a eso llamó Josué al pueblo. Y eso también es lo que Dios nos dice a nosotros hoy. Nosotros debemos servir a Jehová. Pero ese servicio debe ser un servicio de adoración, hermano. De adoración. Como diría MacArthur en su libro Esclavo, ser un siervo de Cristo es saber que eres hombre muerto, que todo tú has sido clavado y ahora que eres muerto, pues vives para Él. Te estás en todo clavado ahí y tú vives para Él. Tú has muerto a ti mismo y ahora tú vives para Cristo. Tú quieres obedecer a Cristo. Tú quieres agradar a Cristo en todas las cosas. Pablo lo dijo de otra manera en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy crucificado, decía Pablo. No vivo yo, el que vive es Cristo en mí. Y lo que yo vivo ahora, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de aquel que me redimió de mis pecados, de aquel que ocupó mi lugar allí en la cruz. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros debemos vivir así también. De esa manera debemos vivir por fe en aquel que nos redimió. Pero a la misma vez muerto, crucificado ahí en la cruz. A nuestras pasiones, a nuestros deseos pecaminosos, deseando obedecer al Señor en todas las cosas. Abad es la misma palabra que Dios dijo a Moisés en la zarza y luego Moisés repitió a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir al pueblo para que ese pueblo me adore. Que Faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios. Al final, después que Dios apretó su mano, él tuvo que hacerlo. Pero ese era el objetivo, que el pueblo pudiera verdaderamente adorar a Dios. 16 veces aparece en este capítulo la palabra abad. Josué estaba realmente preocupado por el pueblo y su futura relación con Dios. Pero ¿cómo debe ser que el pueblo de Dios adora, hermano? Josué tenía preocupación por eso. Pero ¿cómo es que entonces el pueblo de Dios debe adorar? Dice, con integridad y verdad. Con integridad y verdad. Integridad, dice, esto habla de tu ser. La Biblia dice, el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí en el Evangelio de Juan. Dios quiere verdaderos adoradores. Gente que le adore de corazón. No de palabras. Hay mucha gente, deje decirle, que anda adorando a Dios y que lo hacen de palabra. Pero su corazón está lejos. El mismo Jesús reconoció a esas personas. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, que adorar y decir gloria a Dios con nuestra boca puede ser fácil. Muchas personas pueden estar dispuestos a decir eso, pero su corazón realmente está lejos de Dios. No conocer incluso a Dios. Por eso tenemos que examinarnos nosotros mismos.
a ver si verdaderamente nosotros estamos adorando a Dios de una forma correcta. Si verdaderamente nosotros somos salvos, somos verdaderos creyentes, que anhelamos y procuramos la gloria de Dios en todas las cosas. A Dios hay que adorarle con integridad. A Dios hay que adorarle en verdad, con fidelidad. Esto habla de tu motivación. No hay paga, no hay incentivo más grande que el mismo Dios. Esto no es porque vas a tener un reconocimiento o porque te van a dar algo. No es por nada de eso. Es sencillamente porque tú has sido redimido por la sangre de Cristo y Dios ha puesto una nueva disposición en tu corazón. Y tú quieres vivir para Él. Si tú eres un verdadero creyente, tú quieres vivir para Él. Tú quieres honrarle a Él. Tú quieres obedecerle a Él. Y muy acertada la clase del hermano César en esta mañana. Pero esa es la disposición que Dios pone en nosotros. Ese es el obrar de Dios en nuestras vidas, que nos lleva a anhelar eso. Sabemos que no podemos obedecer a Dios de una manera perfecta, porque aquellos que se oponen a que se hable de la obediencia, enseguida lo que dicen es esto, que a Dios nadie le puede obedecer perfectamente y que lo que pide la ley es obediencia perfecta. Ya esa obediencia es nuestra, porque Cristo obedeció la ley y esa obediencia ha sido puesta a nuestro favor. Pero eso no quiere decir que yo no deba mirar a esa ley como algo bueno, a lo que yo debo obedecer. No quiere decir que no. El Espíritu de Dios es el que pone ese deseo en nuestras vidas, de querer andar en sus verdades, de querer andar en su palabra, no para justificarme, sino porque ya yo he sido justificado por el Cordero de Dios. Tenemos que adorar a Dios en verdad, hermanos. Pero la verdadera devoción a Dios requiere que Él sea nuestra prioridad. Tampoco se puede hablar de eso, porque enseguida, no, pero Dios no es lo primero en nuestras vidas, porque nosotros fallamos. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que está haciendo una obra en nosotros es el que nos lleva también a ese convencimiento de que Dios sea lo primero en nuestra vida. Y cuando nosotros intercambiamos ese orden, Dios también se encarga por su Espíritu de hacernos ver que nosotros estamos mal, que nosotros estamos fallando. Dios nos ala las orejas con su palabra y nos los muestra que Él es primero en todas las cosas. Así debe ser. Así que la verdadera adoración requiere que Él sea lo primero en nuestra vida. Pero hay dioses que se levantan en nuestro interior. Dioses que quieren usurpar el lugar de Dios. Nosotros tenemos que estar alertas, hermanos. Porque así como le pasó al pueblo, ellos dijeron que tal cosa no pasara, que ellos iban a obedecer a Dios, que ellos también iban a servir a Dios, como dijo Josué, que él y su casa lo iban a hacer. Pero si nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que el pueblo llegó el momento que olvidó esas palabras y se apartó de Jehová. Y nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros también podemos caer en ese error de olvidar la palabra de Dios. De olvidar lo que Dios nos dice. Irnos detrás de otras cosas. Irnos detrás de otros ídolos. Josué lanza el reto y junto con él nos da un adelanto diciendo: quitad los dioses y servid al Señor. Más adelante dice: dioses ajenos, trayéndonos a la memoria el mandamiento.
no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Nosotros no debemos tener otros dioses. Más adelante vamos a volver a ese tema, pero a veces cuando hablamos de esto pensamos que tener otros dioses es tener una estatua de un ídolo, de San Lázaro, de San Pedro, de cualquier otro dios que los hombres han creado. Y sí se refiere a eso, pero hay otros ídolos que pueden habitar en nuestros corazones y que no son precisamente las estatuas. A esos ídolos también nosotros necesitamos prestarle atención. Prestarle atención porque esos ídolos también nos van a desviar del camino correcto. Y puede ser que nosotros no veamos esos ídolos, pero tú sí sabes, mi hermano, cuáles son los ídolos que pueden albergar en tu corazón, o cuáles son esos ídolos con los cuales tú estás batallando. Verso 19 dice, no podréis servir a Jehová. Ellos, en ahí lo leo, dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dios es santo y Dios es celoso. Si ellos no tenían en cuenta eso, ellos no iban a poder servir a Dios. Como ya dijimos, Dios es celoso y no va a tener en cuenta esas rebeliones. Le va a juzgar por ello. Ellos debían de estar alertas y cuidarse de todas estas cosas. Justo en ese punto Josué lo confronta con dos alternativas y es nuestro segundo punto, una elección. Dice el verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No son pocos los que se debaten ante esta condicional, pero Josué, sabiendo que era su final, siendo tan anciano, no guarda la forma y va al grano. Y dice, si mal os parece servir a Jehová. Es decir, si para ustedes no es bueno servir a Dios, al Dios que los ha traído hasta aquí, que los ha guiado, que los ha protegido, que le ha dado la victoria en todo, que los ha alimentado. Si ustedes entienden que ese Dios no es bueno y ustedes no quieren servir, bueno, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Ustedes quieren servir a otros dioses? Bueno, si ustedes quieren eso, ya verán también. Esta disyuntiva me recuerda las palabras de Elías en Primero de Reyes 18, 20 y 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En aquella ocasión no respondió palabra, pero en esta ocasión el pueblo dijo que iban a hacer igual que Josué, que ellos iban a tener presentes las palabras, que ellos iban a obedecer a Dios, que ellos no iban a irse detrás de otros dioses. Y Josué los exhorta y le dice que saquen los dioses ajenos y le dice que ellos no debían irse con los dioses de esos pueblos paganos que ellos habían conquistado, que no debían adorar esos dioses. Pero a veces el pueblo claudica entre dos pensamientos. Está indeciso entre dos pensamientos. No debiera ser así en el pueblo de Dios, porque Dios ha sido suficientemente claro para nosotros. Y Dios ha dado muestra de su inmensa bondad, de su misericordia, de su poder para con nosotros. Debiéramos vivir agradecidos a esas bondades de Dios y temerle solo a Él. No tener otros dioses, otros ídolos. Josué les recuerda las obras de Dios, sus palabras y su fidelidad a sus promesas. Oye, mira, ya te lo he dicho en los primeros versos, hasta el verso 13. Ahí te he hablado cómo ha sido Dios fiel con ustedes, cómo Dios les ha cuidado. Este Dios nuestro es supremo, nunca ha fallado, tiene todo el poder y nos ha hecho bien. Pero si esto no te parece bueno,
Si esto no te sorprende, si esto no te es suficiente, escoge entre los dioses que sirvieron nuestros padres, oh Dios. Escoge. Entonces, y hay muchos que también entonces en este pasaje empiezan quizás a cuestionar, ¿no? La doctrina. Josué dijo, escoge. Porque muchas veces nuestros pequeños impíos, aquellos que muchas veces tenemos también en nuestra casa, están tan apertrechados de la buena doctrina que están seguros de que Dios es el que elige. Y eso es una realidad. Dios es el que elige. Dios dice que ha elegido desde antes de la fundación del mundo un pueblo para salvarlo. Eso es una realidad. Pero eso no quiere decir que nosotros los seres humanos no seamos responsables delante de Dios. También hay una responsabilidad nuestra delante de Dios. Y aquí nosotros estamos viendo propiamente esa responsabilidad. Así que nuestros amados impíos también deben estar seguros de que el hombre sigue siendo responsable, a pesar de que Dios elige para salvación, somos nosotros responsables. Nadie se va para el infierno porque Dios lo eligió para perderse. Fueron ellos los que amaron sus perversiones. Fueron ellos los que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Fueron ellos los que escogieron no tener en cuenta a Dios, los que no le dieron gracias a Dios. Si Josué dijo, escogeos, y es la lista, no hay tres opciones, no hay por poco, no hay casi. Es como Dios o en su contra. O escoges a Dios o en su contra. O estás en su contra. Qué bueno. Aquí la palabra dice dioses. Dice, qué bueno es eso. Cuando habla aquí de dioses, porque nos trae una claridad. Porque seguramente los dioses que había en Ur de los caldeos y todas esas culturas sumerias no eran los mismos dioses o los mismos ídolos que había en Egipto. Los griegos tenían un panteón de dioses y era enorme. Y también los cananeos tenían sus divinidades. Todos estos pueblos tenían sus dioses. Así que podía haber otros dioses a los que ellos podían escoger, a los que podían referirse. Pero pueden saber algo. Ninguno de esos dioses puede ser comparado con el Dios verdadero, con el creador del universo. Eran meras criaturas humanas, meros ídolos, sin poder, como dice la Biblia. Tienen ojos pero no ven, tienen bocas pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no caminan. Dice, semejantes a ellos son los que los construyen. No importa que sean de bronce, de oro, de plata, no importa el material de que estén hechos, de madera, de lo que sea, son ídolos muertos. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Y a ese Dios es al que nosotros necesitamos mirar. Y a ese Dios al que nosotros necesitamos escuchar, porque Él solo es Dios. Tal vez tú eres de los que pones el elefante de espalda a la puerta de la calle. Hay muchas personas que hacen eso, no se rían. Que yo he visitado casas de hermanos que tienen eso. Y yo visitaba una casa de una miembro de nuestra iglesia allá en Cuba. Y yo llegaba y el elefante estaba así. Y en lo que ella daba una vuelta, yo tenía confianza con ella. Yo lo invertía y me iba. Pero cuando yo volvía, ya el elefante estaba puesto de la misma manera. Muchos creyentes son supersticiosos. Mera superstición, hermano. No, porque dice que se va a la suerte. O el dinero. No sé, eso es mentira. Eso no es verdad. Nosotros necesitamos confiar en Dios y dejarnos de bobería. Esas son boberías de los hombres que ponen su confianza en cualquier cosa. Nosotros necesitamos mirar a Dios. O tal vez tú dices, no, yo no estoy tan mal, yo no soy tan malo, yo no tengo ídolos. Lo mío es trabajo. Lo mío es el trabajo, la casa. Yo voy del trabajo a la casa, eso es lo mío. Hacer algún dinerito para que la cuenta mía engorde. Pero quiero recordarte, no es malo luchar y trabajar. La Biblia habla de que necesitamos trabajar. Pero a veces hay un afán tan grande por engordar esa cuenta. Y nada más eso es lo que nos preocupa. Y nos empezamos a olvidar de Dios. Y nos olvidamos de todo. Entonces eso es un problema. Porque la Biblia dice que la avaricia
es idolatría. La avaricia es idolatría también. Eso es tu Dios, el dinero se vuelve tu Dios. Eso fue lo que le pasó al joven rico, ese era su Dios, el dinero. Eso era lo que, donde estaba su corazón, y como dice la Biblia, donde esté tu corazón, donde está vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. El corazón de ese joven estaba en sus muchas posesiones. Hermanos, nosotros debemos cuidarnos de eso, de que nuestro corazón esté en esas posesiones. Nuestras posesiones, si Dios nos las ha dado, nosotros debemos ponerlas al servicio de Dios, al servicio de la obra de Dios. O tal vez estás en otro nivel donde tu esposo, tus hijos o tus padres pueden ser el centro de tu vida, y esos ídolos son tan ídolos como los otros. A veces es la familia. De hecho, a veces esos son ídolos peores que esos de madera y de yeso. A veces esos ídolos son peores. Tenemos que tener cuidado, hermano, con esos ídolos. Y quiere decir esto que nosotros no queramos a nuestra familia, que nosotros no valoremos a nuestra familia. Dios es el que instituyó la familia, hermano. Nosotros debemos amar a nuestra familia y luchar por nuestra familia. Pero la familia tiene su lugar. Dios es primero en todas las cosas. Dios ha de ser lo primero. Así que recuerda, los ídolos no solo son las estatuas. Hay otras cosas que pueden ser ídolos. El deporte puede convertirse en un ídolo. O una diversión, cualquier otra que a usted le guste. Si empieza a ocupar el lugar de Dios, eso es un ídolo para usted porque le esclaviza. A veces hay sentimientos albergados en nuestros corazones que también pueden constituirse en ídolos. Porque esos sentimientos son los que moldean entonces nuestra actitud y son sentimientos negativos. Y usted entonces está esclavizado por ellos y obedeciendo esos sentimientos. Y entonces eso es un ídolo que hay en su corazón, que a lo mejor yo no lo puedo ver, pero está ahí. Pero a veces hay algunos de estos ídolos que tienen que ver con los sentimientos que sí se reflejan y se ven en el rostro de la persona. Y entonces nosotros tenemos que estar vigilantes, hermanos, y mirar a nuestro Dios. Mirar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios quiere hacernos bien en toda la esfera de nuestras vidas, en todo lo que tiene que ver con nosotros. Dios en su palabra quiere hacernos bien a través de ella. Hay consejos en su palabra para nuestro bien, pero ¿sabe qué pasa? Que a veces nosotros ignoramos la palabra de Dios. La tenemos ahí, pero nosotros no hacemos uso de la palabra de Dios. Nosotros no leemos la palabra de Dios. Nosotros menos todavía estudiamos la palabra de Dios. No tenemos tiempo. Tenemos tiempo para todo menos para buscar el rostro de Dios, para estudiar su palabra y ver qué es lo que Dios quiere decirme a mí. Tenemos que ser cuidadosos. Calvino dijo, el corazón humano es una fábrica de ídolos. No olvidemos eso, hermano, porque vamos a estar luchando toda nuestra vida con eso. Y hasta tú mismo que dice de ti, soy un gusano, pero cuidadito con pisotearme. Sí, cuidadito, porque hermano, nosotros a veces nos llenamos de orgullo. Decimos eso, no, yo soy un gusano, pero el orgullo es lo que nos mueve a nosotros a seguir adelante. Y ese orgullo está en todo corazón. Por tanto, todos nosotros vamos a luchar con eso. Para los cananeos lo común era Baal. Todos estos pueblos vecinos adoraban a Baal y tú sabes mejor que nadie cuál es tu Baal. Tú lo sabes mejor que yo. Si algo hace que el Señor Jesucristo no te parezca o te parezcas mal, eso es tu ídolo. Si hay algo que puede impedir que tú te parezcas a Cristo, es tu ídolo. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos con esto. Porque eso, hermano, no deja que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos. Y ese ídolo es el que está ahí, mire, en nuestro corazón, moldeando nuestras vidas. Cuando nosotros estamos llamados a dejar que Dios, por medio de su Espíritu, sea el que moldee nuestras vidas y nos lleve a un grado superior de madurez. Dios está haciendo esa obra. Pero muchas veces nosotros contristamos el Espíritu de Dios, apagamos el Espíritu de Dios. Y Él está ahí. Él está ahí. Pero nosotros somos tercos
y queremos ir en pos de nuestros deseos carnales y pecaminosos. Tú no escoges a Dios. Tú no escoges a Dios. Cuando levanta la mano o cuando hace una oración de carretilla, sino cuando lo pones primero. Cuando tú pones verdaderamente primero a Dios en tu vida, ahí es cuando tú estás diciendo, esto es lo que verdaderamente vale para mí. Pero cuando tú lo pones segundo, primero esto y Dios segundo, o Dios tercero, o Dios en último lugar, tú estás diciendo, Dios no vale nada para mí. Aunque tú digas, no, yo escogí a Dios. Tú no has escogido a Dios. Tú no conoces a Dios. Tú no conoces a Dios. Y una de las cosas aquí que Josué le recordó al pueblo era precisamente eso, para que ellos no olvidaran quién era Dios, cuánto poder había en Dios, cuán fiel era Dios. Ellos no debían olvidar eso. Y eso no lo debemos olvidar nosotros nunca. Todos los días debemos recordar que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Que si nosotros estamos aquí es por su gracia, por su misericordia. Porque si no, como dice la palabra, ya hubiéramos sido consumidos. Pero todo es gracias a Dios. Fíjese, nadie brilla más que Dios. Nadie. Él brilla sobre todo el universo. Y todo es creación de Dios. Él está sobre todo. Justo cuando la expresión de José llegó a ser tan radical, viene su resolución tan sincera. Y ese es nuestro tercer punto, una resolución. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto parece un error, debía sonar mejor, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Sin embargo, dice, pero yo, porque una cosa deriva de la otra. Mi casa comienza conmigo. Josué era el ejemplo, era el líder de su casa. Por eso dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y César también habló de esto en la mañana. Nosotros tenemos como hombres que cumplir nuestro liderazgo en nuestro hogar. Y parte de ese liderazgo es que nosotros debemos velar por la salud espiritual de nuestra familia. César lo dijo y lo repetimos porque muchas veces nosotros olvidamos eso. Yo también lo olvido. A veces entre tantos quehaceres y tantas cosas y tanto trabajo y tanto cansancio y que este llega a una hora y el otro llega a otra y uno queriendo y se va y no pudo ser y al otro día y cuando viene a ver se ha descuidado tanto que ya usted se olvidó de ese tiempo, de velar por la espiritualidad de su familia. Porque el que su familia pueda conocer la palabra de Dios, como hombres somos responsables de eso en nuestros hogares, hermanos. Y aquí no estamos regañándole, nada más le estamos exhortando y animándole. Si usted ha estado fallando en eso, salga de aquí y diga, hoy mismo vamos a empezar con esto. Voy a luchar con esto porque es una lucha que yo sostengo. Y es una lucha, va a ser una lucha la que hay que sostener para usted poder velar por la salud espiritual de su familia. Para usted poderle compartir la palabra a sus hijos, a su esposa, a aquellos que conviven con usted. Ahora se necesita valentía para eso, se necesita esfuerzo también para hacerlo. Pero saben, Dios en su palabra nos llama a hacer eso. Dios nos llama a hacer eso. Y como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una resolución, hermano. Qué bueno es que todos aquí también podamos hacer esa resolución o podamos ratificarlo una vez más. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pondremos el nombre de nuestro Dios en alto. No importa las circunstancias del mundo que nos rodean, nosotros serviremos a Jehová. No importa la ideología de género, no importa la persecución que pueda venir, nosotros aquí serviremos a Jehová. No importa lo que nos quiten, nosotros serviremos a Jehová. Sí, porque nos van a quitar cosas, quiero decírselo. El nuevo orden que se viene
fraguando. Por ejemplo, dice que no va a haber propiedad privada. No va a haber nada de eso. Y eso implica que si usted tiene su casa, esa no va a ser su casa. Y eso quieren adelantarlo. Dice que en 10 años por lo menos eso tiene que estar. No sabemos. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que estar definidos en nuestro Dios y obedecer a nuestro Dios en todas las cosas, porque Él será con nosotros. Nosotros nos compramos una casa. No es malo eso. Pero una cosa yo le dije a mi familia cuando llegamos a esa casa. Una casa está buena y está acogedora. Yo le dije, esta casa no nos puede amarrar a nosotros. Porque puede llegar el momento de que venga y nos diga, oye, si tú no reniegas de Dios, te quitamos la casa. Y yo le dije antes de poner los pies allí, nosotros debemos saber que le vamos a entregar entonces la casa. Que se queden con la casa, pero nuestros principios, nosotros no los vamos a ceder, no los vamos a entregar. Ojalá que ese momento no llegue, pero Dios nos dé la fuerza y el valor para nosotros seguir adelante. Algunas cosas que pueden hacer que te olvides del Señor, y esto hay que tenerlos presentes aquí, y que Josué habla de ellas. Dejar de recordar sus obras. Eso puede hacer que nosotros nos olvidemos de Dios. Eso puede llevarnos a menospreciar, ignorar, aborrecer las obras de Dios. A veces hay creyentes que no quieren que le hablen de las obras de Dios. Hay creyentes incluso que no creen las obras de Dios. Yo he oído a personas hablando de que son creyentes, incluso miembros de iglesia, y que no creen en la resurrección de Cristo, es decir, no creen en la obra de Dios. Ese no es un creyente. Porque si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros deleites, en vuestros pecados. Eso es una fe vana. ¿Para qué creer? Mira, vete para la calle mejor. Si tú no crees que Cristo resucita, dice, vana es vuestra fe. ¿En qué tú crees entonces? Si ahí es donde está la victoria. Ahí es donde Jesús venció. Y esa victoria la hizo nuestra. Entonces nosotros no debemos menospreciar, hermanos, la obra de Dios. No debemos ignorar la obra de Dios, mucho menos aborrecer esa obra que Dios ha hecho a través de los tiempos y que ha dejado plasmada ahí en su palabra para hacernos bien a nosotros, como vamos a ver en breve. A veces también lo que hay es ignorancia de la palabra de Dios. A veces hay creyentes que ignoran las obras portentosas de Dios, pero Josué se encargó ahí de recordársela al pueblo. No olviden lo que Dios ha hecho. En el capítulo 23, verso 7, dice lo siguiente. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Es decir, que dice ahí que ellos no debían ni siquiera mencionar el nombre de sus dioses. No debían ni hacer eso. Mucho menos inclinarse, mucho menos obedecerle. Jurar por ellos. No debían hacer eso. La Biblia habla de esto. Y aquí también menciona que no debían ellos mezclarse, no debían casarse con aquellas naciones en ese yugo desigual. Eso no debía pasar. Porque eso dice que iba a ser para mal del pueblo. Dice, te será tropiezo, por lazo, azote a tus costados, espina o guisazo en tus ojos. Fíjese cómo le dice. Hacer eso, esto es las consecuencias que te va a traer. Entonces, nosotros no debemos olvidar, hermano, a Dios. Debemos mirar a Dios. Recursos que te hacen recordar a Dios. Algunos recursos, algunas cosas. Tú necesitas recordarte del Señor. Miren lo que dice Deuteronomio 6, del 4 al 13. Ese es un pasaje bien conocido. Yo no lo puedo leer completo por una cuestión de tiempo, pero sí voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Es decir, que ellos debían enseñar estas cosas. Y nosotros, los hombres, los líderes de nuestros hogares, somos responsables, una vez más, en enseñar la palabra de Dios, en recordar las obras de Dios, las enseñanzas de Dios a nuestros hijos. La otra parte la hará el Señor. Salvarlo, esa es la obra de Dios. La parte nuestra es enseñarle estas verdades, recordarle estas verdades, tener presente esto que Dios nos dice en ella, orar por ellos, sí, y predicarle también, pero que Dios los regenere, esa es la obra del Espíritu de Dios. Pero hagamos nuestra parte, que Dios nos ha encomendado. Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. 2 de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo. Ese es el mensaje para el pueblo. Acuérdate de Dios. Ese es el mensaje para esta iglesia. Acuérdate de Dios, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de la obra. No te descuides, no pienses, no, porque yo siempre voy cada domingo nos reunimos como, no, cada domingo nos reunimos y eso es muy bueno y hay que venir, porque es para nuestro bien. Pero cada día en tu casa, acuérdate de Jesucristo, cada momento, y escudriña su palabra, y llénate de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que debemos estar rebosando de las Escrituras. Dice que abunde las Escrituras en nosotros. Pedro también dijo, no os dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pablo también dijo algo parecido. Es decir, que estas cosas hay que recordarlas y recordarlas. No solo desde aquí, tú necesitas en tu casa recordártelas, porque te hace bien. Nosotros somos muy dados a olvidar. Con facilidad olvidamos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y al nosotros olvidar, entonces somos malagradecidos con Dios, porque no estamos teniendo en cuenta cuánta gracia, cuánta misericordia, cuánto amor Dios ha invertido por nosotros, Dios ha mostrado por nosotros. Fue grande, nuestra salvación no nos ha costado nada a nosotros, pero quiero decirte que a Dios sí le ha costado. Jesús murió allí y sufrió la ira de Dios sobre él, sobre todos mis pecados y los tuyos. Él tuvo que sufrir el castigo de mis pecados y de los tuyos. Allí en la cruz, Él los llevó. Así que a Él le costó. Nosotros lo leemos así, es fácil, pero es profundo que nosotros pensemos en la obra que Dios ha hecho. Leo el Salmo 78, algunos versículos, y le animo a leerlo después en su casa completo. Pero este Salmo dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera la alabanza de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Fíjese cómo dice que tenemos que decirle a las generaciones que nos siguen, a nuestros hijos, y a las nuevas generaciones tenemos que hablarle la palabra de Dios, tenemos que hablarle los hechos portentosos de Dios. Nosotros no podemos descuidar eso. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán, los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. El propósito es que nosotros le hablemos para que ellos pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Tenemos que ser fieles en transmitir estas verdades.
para que ellos también puedan creer. Pero no podemos ser como dice el pueblo, como fue el pueblo, dice que fueron contumaces, que se olvidaron, no tuvieron presente la palabra de Dios, se apartaron rápidamente. Y es algo a lo que tenemos que mirar con atención porque nosotros los seres humanos somos así, tendemos a olvidar fácilmente las misericordias de Dios y nos descuidamos y no transmitimos entonces las cosas portentosas de Dios a las nuevas generaciones o la transmitimos de manera deficiente, no lo transmitimos a diario, sino de vez en cuando y ahí hay un fallo en nosotros. Tenemos que ser constantes en transmitir y hablar de las verdades de Dios, de hablar del Evangelio de Dios. Debe ser algo continuo, debe ser un gozo para nosotros hacer eso por nuestra familia. Concluyendo, las palabras de Josué no quedaron como las de Elías, que el pueblo no hizo nada, no dijo nada, sino que ellos dijeron, nosotros queremos. Ellos dijeron, nosotros queremos. Es decir, que ellos dijeron que iban a obedecer a Dios, que ellos querían hacer lo mismo que Josué. E hicieron pactos jurando sobre ellos y sobre sus hijos. Y Josué elevó una gran piedra, algo así como una gran columna que sería para testimonio de aquel compromiso de adoración y dedicación al Señor. Esta piedra no fue la única que se levantó en Siquem, fue también en Siquem donde Abraham erigió su primer altar después de llegar a Canaán. Esta gente se pusieron ellos mismos como testigos y dijeron que ellos lo iban a hacer. Pero al pasar el tiempo, viraron completamente atrás. Como le dije al principio que debíamos mirar a Siquem porque era un lugar importante, dice que ahí fue donde Abraham erigió su primer altar. Siquem fue el lugar donde sucedió una gran matanza por causa de Dina, que fue deshonrada. Génesis 33, 18. Siquem o monte de Baal tenía un gran templo dedicado a Baal. Siquem fue donde José fue enviado para saber de sus hermanos y luego traicionado y vendido por ellos. Génesis 34 del 1 al 31. Siquem fue el lugar donde reposaron los huesos de José. Aquí en Josué 24, 32 habla de eso. Y es algo que nosotros no podemos menospreciar y nosotros no podemos pasar por alto. Tener estas cosas presentes. Ahora, en Siquem también sucedió la oscura historia de Abimelech. Este Abimelech no es el que habló el hermano César de Luna cuando él dio la clase. Este es otro Abimelech. Este era hijo de Gedeón. Y este era un hombre que quería poder y fama. Y fue y habló con parte de su familia y le dieron dinero. Y fue y convocó unos matones y fueron y mataron a los otros 70 hijos de Gedeón, que eran los que se suponían que debían gobernar. Y entonces, ahí nosotros vemos cómo, a pesar de la piedra que se levantó, que estaba allí para recordar el pacto que ellos habían hecho con Dios de seguir a Dios, ellos fueron rebeldes y fueron desobedientes. Ahí en Jueces nosotros tenemos parte de esa historia. Ahí nosotros podemos encontrar cómo el pueblo se desvía completamente de Dios, cómo deja a Dios a un lado y se va detrás de otros dioses, de otros ídolos. Hermanos, nosotros no debemos hacer así. Nosotros debemos mirar a Jehová, nuestro Dios. Debemos apropiarnos de su palabra. Debemos seguir en pos de Él, hermano. Debemos luchar cuando vengan otros pensamientos que quieren desviarnos de la verdad que nosotros ya tenemos, que hemos recibido porque Dios nos la ha dado en su palabra. Debemos abrazar esa verdad, no renegar de ella, no rechazar esa verdad, sino apropiarnos de ella y luchar por ella. Acuérdate de Jehová, tu Dios. Acuérdate de Jehová, tu Dios, todos los días de tu vida. Dios nos bendiga, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que es grande para con nosotros. Gracias por habernos redimido y por haber perdonado todos, Señor, todos nuestros pecados. Nadie más podía hacer eso. Solo tú, Señor, al enviar tu Hijo, podría hacerlo y lo hiciste. Ahora ayúdanos a vivir en consecuencia, Señor.
con la obra redentora ahí en la cruz del Calvario y la redención, Señor, que tú has obrado en nuestras vidas. Ayúdanos a anhelarte por sobre todas las cosas. Ayúdanos para que tú siempre puedas ser lo primero. Ayúdanos para que nuestro pensamiento pueda ser tú, Señor, en todo momento. Que cada decisión, cada cosa que tenga que ver con nuestras vidas, antes de tomar una decisión, nosotros podamos pensar en ti, Señor. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo está de acuerdo, Señor, con tus propósitos, con tu persona, con tu voluntad? Y si sabemos que va en contra de ti, Señor, en alguna manera, ayúdanos a abandonar, Señor, ese propósito y a seguirte únicamente a ti. Padre, queremos una iglesia madura, una iglesia santa, una iglesia celosa de ti. Por eso permite que también nosotros podamos atender a tu voz, podamos oír tu voz y guiarnos por ella únicamente, no por la voz humana nuestra, que Señor continuamente va a arrastrarnos al mal. Señor, ayuda a esta iglesia a fijar su mirada siempre en ti. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.